Digamos que Michael Phelps tuvo dos etapas en su vida. ¿Cuáles fueron dos etapas? La primera, que empezó ganando medallas y fue la gran estrella porque ganó en Juegos Olímpicos 8 medallas de oro y así sucesivamente, así las ha ido sumando. Y después de que fue la gran estrella de Estados Unidos en los principios de los años 2000, viene y hay algo que sucede en la vida de él, algo que lo derrumba por causa de que viene él y empieza a bajar su guardia en el sentido de su comportamiento, y en eso vienen y lo descubren en el 2010, 2011, descubren que él había manejado ebrio. A mucha de la gente en Estados Unidos, en cualquier lado, la encuentran que maneja ebrio, pero a una estrella como él, a alguien que era la imagen, el ídolo que era él, era algo bien grave. Y no solamente eso, se menciona que también viene y se encuentran con una pipa de marihuana y cosas por ese estilo, de tal forma que él en su momento empezó a decir que no servía para nada. Y yo quisiera aquí leerles algunas de las cosas que él dijo en ese momento. Dijo: este es el final de mi vida. ¿Cuántas veces me equivoco? Tal vez el mundo estaría mejor sin mí, recordó haber pensado Phelps. Ese pensamiento de Phelps lo que nos lleva a pensar es que él, así como lo reconoce, estuvo un tiempo deprimido de tal forma que quería quitarse la vida. Pero dice más adelante: pero su amigo cristiano y estrella de la NFL, Ray Lewis, le dio unas palabras de aliento. Lewis, que hizo una reaparición también después de meterse en una serie de problemas legales, le dijo a Phelps que él podía recuperarse. Así es cuando luchamos, dijo Phelps en el momento. Así es cuando el verdadero carácter se muestra. No se cierre. Si usted se cierra, todos perdemos. Y en octubre del 2015, Phelps, después de haber caído, estamos hablando el año pasado, Phelps decidió ingresar a un centro de rehabilitación, y mientras estuvo ahí, Lewis le envió a Phelps, Lewis su amigo cristiano, le envió a Phelps una copia del libro Una vida con propósito del pastor de California, Rick Warren. Y Phelps le da muchos créditos a este libro de Warren que lo edifica, que es este libro que nosotros tenemos aquí también en esta fotografía. Y este libro, como a muchas personas, dice: me ha hecho volver a creer que hay un poder más grande que yo y hay un propósito para mí en este planeta. Dice Phelps, este libro me ayudó cuando yo estaba en un lugar en el que necesitaba más ayuda. Lo que nosotros vemos aquí, este libro es de una vida con propósito. Y el pensamiento de Phelps el pensamiento de él en su momento es que estaba destruido porque su vida no tenía propósito, porque no había algo por lo cual él saliera adelante. Un amigo, como es Lewis, le presta el libro, lo ve, le presenta al cristianismo y él lo acepta y dice: hoy sí mi vida tiene propósito. Y esta segunda etapa en la cual este muchacho llega a todas esas medallas que ganó en estos nuevos Juegos Olímpicos, son el fruto de saber que había encontrado un momento, una vida en la cual él tenía propósito. Y propósito es lo que se necesita, en realidad, que un propósito es lo que se necesita para usted y yo podamos vivir contentos en la vida, para que usted y yo podamos vivir una vida en realidad realizado. Y si algo tenemos que saber es que si usted está aquí en este momento es porque Dios lo tiene en este lugar, en esta tierra y en este país, y Dios le ha dado a usted un propósito por el cual vivir. El asunto es que muchos de nosotros no encontramos ese propósito, no encontramos ese plan, no sabemos qué es lo que Dios está esperando de nosotros. Por eso es que muchas veces venimos y llegamos a la iglesia, entramos a la iglesia, salimos de la iglesia y salimos tal vez con un pequeño mensaje en nuestro corazón, pero siempre sin el propósito, sin saber cuál es el propósito por el cual Dios te tiene en esta vida. En el libro de Eclesiastés nosotros encontramos al autor del libro de Eclesiastés, ese libro que escrito por un tremendo hombre de Dios como fue Salomón. Y este escritor decidió determinar, en el libro de Eclesiastés nos dice, determinar cuál era el propósito en su vida. Y cuando comenzó a acumular, dice: mi propósito va a ser acumular una vasta suma de dinero. Y lo empezó a hacer.
Y cuando lo tuvo, solo pudo descubrir que el dinero no le proporcionaba el significado que había esperado. Entonces él viene y dice, no, yo voy a buscar otra cosa más. Y empezó entonces a buscar el poder y logró tener el poder y descubrió que tampoco le satisfacía. Y además de querer ese poder, dije, voy a buscar. Y entonces luego vino una escandalosa búsqueda sexual de su vida y empezó a obtener mujeres, a buscar fama y celebridad, y por último entendió que ninguna de esas cosas le podía dar y le daba un rumbo a su vida. Y ese hombre que escribió en Eclesiastés, al ver que no había descubierto, al ver que no había llegado a nada en su vida, al final entonces en el libro de Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice, todo es vanidad. Y si vamos a una versión que habla en la Nueva Versión Internacional, la traducción que dice ahí, vanidad de vanidades, todo es como correr contra el viento. Y cuando nosotros vemos lo que le sucedió a él y lo que nos puede estar sucediendo a nosotros, es que muchos estamos aquí y estamos buscando un propósito por el cual vivir, pero lo que estamos haciendo es correr contra el viento. Y Dios no nos tiene aquí, Dios no diseñó su vida para que usted viniera y estuviera corriendo contra el viento, corriendo contra la nada. Fuimos creados para unirnos a Dios. Dios nos creó aquí, nos creó para unirnos a una visión de Él. La visión de Él, Jesucristo. Dios trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año, y está trabajando para darle a usted misericordia, para concederle amor, para concederle gracia. Y Dios quiere que usted venga y se una a esa misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él no quiere que nosotros vayamos y trabajemos y vayamos contra el viento. Y como Él sabe y Él ha decidido y Él nos conoce, por eso es que Él vino y nos dio las herramientas para que nosotros no corramos contra el viento, para que nosotros sepamos hacia dónde queremos ir, hacia dónde podemos ir, para que encontremos ese lugar para el cual Dios nos tiene a usted y a mí aquí. No importa la edad que usted tenga, Dios lo tiene aquí con un propósito, lo tiene aquí con un plan. Y por eso es que hemos estado hablando de lo que son los dones para nuestras vidas. Porque si esa herramienta que Dios nos ha equipado, lo más fuerte que nos ha dado a los cristianos es los dones espirituales. ¿Qué son los dones? Como decimos ahí en el boletín, pues los dones son los regalos que Dios nos da y son únicos para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿cómo se siente usted hoy con la vida que usted tiene? ¿Sabe lo que son los dones? Está experimentando la alegría de utilizar esos dones que Dios le dio a usted para la gloria de Dios, ¿o no? O simplemente usted viene y es una persona que está en el proceso de desanimarse por causa de que no sabe qué es lo que tiene que hacer. Dios nos diseñó dentro de una esfera en la cual nosotros podamos mejor desarrollarnos. Y esa esfera, yo les quiero decir, la esfera no es el trabajo, que Dios no nos creó para desarrollarnos en el trabajo necesariamente. No nos creó para nosotros venir y desarrollarnos en una profesión o en el país. Hay algo más importante. Dios nos diseñó, y escuche bien, Dios nos diseñó para que funcionemos en lo más especial que es para Él, lo más especial que es para Dios mismo, y eso es la iglesia. Dios lo diseñó a usted para que desarrolle todos sus dones, todas sus habilidades, todos sus talentos en su iglesia, en la iglesia de Dios, porque dice la palabra que Jesucristo es la cabeza, y por eso es que es importante la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Por eso, para eso Dios nos diseñó. Por eso lo que vamos a hablar en esta tarde es cómo usted y yo podemos desarrollar nuestros dones, pero nuestros dones dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted venga y desarrolle
dentro de la iglesia. Y para eso vamos a leer unos pasajes. En Efesios 4, 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice que cuando estamos hablando de algunos apóstoles y otros profetas, esos son parte de los dones con los cuales Dios nos constituyó, y tal vez usted tiene de esos dones y para algo lo tiene Dios a usted aquí, y Dios quiere que venga y los ponga, dice, al servicio de la iglesia, porque dice en el versículo 12, a fin, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que usted está puesto, Dios lo diseñó, Dios se esforzó en que usted naciera para que con sus dones usted viniera y animara y perfeccionara y edificara el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Qué es lo que significa dos palabras? Perfeccionar. Perfeccionar, los que tienen esos dones ministeriales, los que tenemos esos dones, estamos llamados a preparar a los creyentes, a las otras personas, a nuestros hermanos, para una vida de amor, para una vida de fidelidad, y de esa manera que puedan desarrollarse de una forma fructífera. Si Dios me tiene a mí aquí, es para que yo pueda venir y hablar con ustedes y decirles, en otra forma o de otras palabras, rogarles. En el ruego significa pedir varias veces y rogarles que no se vaya usted de aquí sin saber cuál es su don y sin poder hacer el uso de su don, porque cuando usted usa el don espiritual que Dios le da, esa es la garantía que lo va a anclar a la iglesia. Si usted no está con ese don, si usted no lo pone en el uso para la iglesia, podrá tener muchos dones, mucha capacidad, pero es cuestión de tiempo para que usted venga y se destrabe, por así decirlo, de lo que es la iglesia. Entonces dice para perfeccionar, y también dice y para edificar el cuerpo de Cristo. Edificar significa construir, hacer crecer a los creyentes de una forma individual y por consiguiente a la iglesia en cantidad de nuevos miembros. Así que cuando nosotros venimos y usamos nuestros dones, edificamos a las personas, y esa edificación sirve para que ellos puedan ser levantados. Volvemos a otro pasaje que está en Romanos 12, del 3 al 8, dice: por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto, y vamos a hablar es de los dones, y fíjense bien en este pasaje, porque dice: por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Ya que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Y si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Y si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Aquí hay una cantidad de dones que muchas veces, y yo nuevamente aquí lo reto a usted para que venga el próximo domingo a las 5 y a las 7 de la tarde, porque vamos a estar en un taller para que cada uno de nosotros sepa en qué dones tiene, por si no lo saben, y en dónde puede servir dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué son los dones que se explican aquí? Primero dice el de profecía. Dice profecía, que profecía es proclamar la verdad. Hay muchos de nosotros que venimos y en base a los hechos actuales venimos y vemos lo que está sucediendo, vemos las escrituras y la gente dice, vamos para este lado porque de acuerdo a lo que se ve aquí, vamos para allá. Eso es la profecía. No es algo que una brujería o una visión. No, está en la palabra. Vemos el hecho, vemos lo que dice la palabra y podemos decir, eso es lo que va a suceder. Eso es profecía.
También dice otro don aquí, que es de servir, brindar ayuda. El servir o brindar ayuda es el que se interesa en bendecir a otros para servir al Señor, se interesa, le encanta, el que le gusta servir, le encanta disfrutar de ayudar a otros. Usted sabe, si usted viene y le piden un favor a alguien, un hermano, y a usted le cuesta hacerlo, pues de repente no tiene el don de servir. Que dice, ay, ya viene levantándome tan temprano, cualquier otra cosa. Pero eso significa que no tiene el don de servir. Pero hay otras personas que se esfuerzan y les encanta, se gozan, se alegran. Conozco hermanos que yo los puedo llamar a tal hora y sé que ellos, y no solo es a mí por ser pastor, sino a otra gente también los sirven. Así que es el don de servir. Otro don que se menciona ahí es el don de la enseñanza. ¿Cuál es el don de la enseñanza? Enseñanza es aquel que explica las razones por lo que algo es verdad. Viene y se mete en la palabra y empieza, y de una frase que estaba ahí en la palabra, se mete ahí adentro, empieza a estudiar la palabra y dice, eso es, y lo explica, y la gente cuando se le explica dice, oh, no lo había visto así, qué interesante todo lo que sacó. Ese es el don de la enseñanza. También está el don de la exhortación. Mientras el don de la profecía ve qué es lo que va a suceder, el don de la exhortación se mete en las profundidades y a le gusta decir qué es lo que va a suceder. Y te anima a ti, a que en base a lo que va a suceder, a que actúes, y te exhorta y te anima y te hace cambiar muchas veces porque dice, es cierto, yo lo voy a hacer. Y el que tiene el don de exhortación te convence de algo que tienes que hacer. El don de repartir es dar de una manera consciente. No es también de dar por dar, sino el que tiene el don de dar, el don de repartir, es aquella persona que es un buen administrador, y como es un buen administrador, entonces puede dar cuando hay en su momento adecuado. El don de presidir es una capacidad de venir e influir sobre otros. En otra área se llama el don de liderazgo, es aquella persona que está en una reunión y él preside. Muchas veces la persona que tiene ese don de presidir se mete sobre otras personas y empieza tal vez a lastimar por causa de que está presidiendo. Ese es un don que él tiene. Otro don que vemos ahí y que es bien importante es el don de evangelismo. El don de evangelismo, el evangelista es aquel que se siente obligado a ganar almas. Y Dios lo ha dotado de mucha facilidad para expresar el evangelio, para hacerlo de una forma clara. Muchas de las personas yo no sé si usted ha invitado a alguien aquí, pero los evangelistas son en los que más invitan a las iglesias. Traen una persona, traen otra, porque en todos lados le andan hablando de Dios a la persona. Si usted viene y a día y no invita a nadie, y usted tiene años y está la misma silla ahí vacía a la par suya, de repente usted no es un evangelista. Y entonces necesita ver quiénes son evangelistas al lado suyo para que puedan venir y ser parte del cuerpo de Dios. También está el de misericordia. Los de misericordia son aquellos que se interesan más en las personas que en el motivo por el cual están sufriendo. Se interesan siempre en la gente, por las personas, por su sufrimiento. Ellos lloran por los que están en dolor. Cuando usted va a un velorio, el que tiene ese don de la misericordia viene y expresa, y pareciera que es más doliente que la persona verdadera, porque así es. Yo estoy ahí. Hay algunos de nosotros que vamos a algún lugar y ni siquiera sabemos qué expresar porque no sentimos, no tenemos esa misericordia. Pues todos esos son dones, y hay otros más que vamos a explicar, pero dentro de lo que menciona aquí en este pasaje están esos, y dice la palabra que cuando nosotros los tenemos, debemos de aprovecharle esos dones que tenemos para la edificación de la iglesia. Entonces hay condiciones para que se puedan usar esos dones, como vimos al principio de la palabra, del pasaje que estamos leyendo, porque dice, por la gracia que me es dada, voy a repetir, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? La primera condición para que usted pueda hacer uso de sus dones es ser humilde, es ser bien humilde. Humilde en el sentido de decir, esto es lo que Dios me diseñó para esto, este es mi don, esta es la forma como Dios me hizo, y lo voy a servir, lo voy a aprovechar, voy a ser humilde para poder hacerlo, porque muchos de nosotros
que tal vez quisiéramos tener algunos dones que son más públicos, dones que son de fama, de cosas así por el estilo, porque yo quiero decirle algo, como decía en un pensamiento un expresidente, decía de Estados Unidos, de Inglaterra, y decía este expresidente que hoy en día la gente lo que busca es el nombre, no ser útil a la gente, sino que el nombre, estar allí, que lo vean. Y eso es algo con el cual tenemos que luchar aún en los dones, porque hay unos dones que parece que fueran solamente para personas, en otras palabras, pobres o gente que no tiene preparación. Y no, los dones están realizados, están hechos para cada uno de nosotros. Entonces se necesita que haya humildad, es una condición para poder hacerlo. Si usted tiene un don, acepte ese don y úselo para la gloria de Dios. Otra de las cosas que tenemos que tener es estar en unidad, porque dice los dones para estar unidos en el cuerpo de Cristo. Cuando cada uno de nosotros venimos y ponemos ese don, lo tenemos en unidad, se va a cumplir mejor. Y el otro pensamiento que hay aquí, la otra condición es que tenemos que entender que hay diversidad de dones, son muchos dones. Así que cada quien, a Dios le complació venir y poner en X persona, en aquella persona, en esta persona, poner esos dones, y así es Dios. Él nos hizo así. Y no tratemos nosotros de venir y querer ser los mejores, tener los mejores dones, porque todos los hizo Dios. Y si somos humildes, lo que estamos haciendo es reconociendo que Dios fue perfecto y que Dios, al darnos nuestros dones, Él no se equivocó. Él fue alguien que hizo lo correcto. Porque en nuestra mente muchos quisiéramos ser cabezas, que quisiéramos ser los meros. ¿A quién no le gusta ser el mero? A mucha gente, yo quiero ser el dirigente, el principal, el jefe. En nuestro mundo se maneja así, de ser lo más grande. Por ejemplo, no, y hablando, dice que nosotros somos como un cuerpo. Entonces, cuando es el cuerpo, ¿qué es lo que más sobresale en el cuerpo? Pues sobresalen la cara, sobresalen las manos, y la gente viene y trata de ser ojos o ser boca. Hasta canciones se le hacen a los ojos. Han oído unas canciones y dicen, estos ojitos negros que me miraban. Hasta eso. Hasta los ojos se le canta, y a la boca, y esa boca, y todas canciones. Entonces a uno le gustaría que le cantaran así, pero ¿qué tal si usted fuera él? Yo no sé cuántos doctores hay aquí, pero a nadie le gustaría ser el hipotálamo de un cuerpo. ¿Le gustaría ser el hipotálamo de un cuerpo? Mire, yo estaba leyendo qué era el hipotálamo. Yo no sé si me van a corregir los médicos, leí algo aquí. Dice que el hipotálamo es la glándula que regula la liberación de hormonas y mantiene, oiga bien, el hipotálamo mantiene la temperatura corporal. Es algo bien pequeñito que está ahí en el cuerpo y mantiene, dice, la temperatura corporal y orgánica. Así que cuando usted viene aquí y se queja de que hay mucho frío, porque hay mucho frío, dice, ay, qué iglesia tan fría, mire, el hipotálamo le está fallando a usted. Eso es lo que podríamos estar pensando, porque el hipotálamo le controla a usted su temperatura. Y no solamente eso, dice que organiza las conductas como la alimentación, ingesta de líquidos, y da la tranquilidad o la agresión. Cuando alguien viene y está intranquilo, cuando está inquieto, cuando está agresivo, cuando está en este tipo de emociones, es el hipotálamo quien controla eso. Y no solamente eso, sino que es el regulador de muchas funciones dentro del cuerpo. Así que en el hipotálamo tal vez no se ve, tal vez el don que usted tiene no se ve, pero puede ser más importante que los ojos, porque del hipotálamo va a depender muchas cosas más. Y si usted viene con esos, Dios lo ha diseñado así, y si usted viene y no lo usa, y no usa los dones que tiene para edificar el cuerpo de Cristo, entonces se van así como los carros, que cuando usted viene y los apaga, o las casas cuando están mucho tiempo vacías, abandonadas, llega usted y están destruidas y cuesta volver a ponerlas bien. O los carros, como estaban diciendo, cuando usted lo tiene apagado mucho tiempo, después no enciende el motor porque se pega todo. Y es posible que sus dones, al no estarlos usando,
por tanto tiempo, porque desde que confió en Cristo, Dios le dio a usted sus dones. Puede ser que ni siquiera se dé cuenta de cuáles son los que tiene, porque no los ha puesto a trabajar para servir a la obra de Dios. Por eso dice en 1 Corintios 12, del 4 al 12, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que hacen todos es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dado a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro Espíritu de palabra de ciencia, a otro Espíritu le da fe, otros dones de sanidades, a otros más de hacer milagros, a otros dones de profecía, a otros dones de discernir espíritus, a otros dones de género de lenguas. Por todo esto, dice, lo hace a uno y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos conforman un solo cuerpo, así también Cristo en uno solo. Usted lo puede leer bien cuando llegue a su casa este pasaje, pero cuando nosotros vemos que dice, empieza a decir en 1 Corintios 12, dice, ahora bien, dice, cada uno de ustedes tiene una función particular en la iglesia. Esa capacidad, ese don se lo ha dado Dios y no puede usted despreciarlo o menospreciarlo, porque cuando usted lo desprecia o lo menosprecia, entonces es como decíamos, decirle a Dios, Dios, te equivocaste conmigo, los dones que me diste no son los correctos, yo quería tener esos otros dones, pero los que me has dado no son los correctos. Y ahí que para que usted pueda hacer su don, tiene que haber madurez en su vida. Madurez, muchas veces la falta de madurez impide que los dones sean usados correctamente. Y voy a tener aquí una figura. Y con respeto le voy a pedir a los jóvenes que me pasen una figura. Porque yo quisiera que pudiéramos ejemplificar lo que son los dones. Y que usted pudiera salir de esta reunión pensando, considerando, que usted no va a ser una persona que se va a realizar bien si usted viene y no tiene ese conocimiento y esa conciencia de que Dios le ha dado dones. Vamos a decir, si esta es la iglesia, hay diferentes dones. Puede ser que en algún momento este sea el don de enseñar, y esto se edifica. La iglesia es un conjunto, y no solo está el don de enseñar, es el don de tener misericordia. Donde tener misericordia y viene y también se complementa aquí. Y también hay otros dones. ¿Cuál sería el don? Bueno, vamos a decir que usted tiene el don de servir, está allí. Puede ser que usted venga y tenga otro don. Y dentro de esos dones, como hemos visto, podría ser el de repartir, o el de la hospitalidad. Y lo ponemos aquí. Y todo se va complementando. Todo se va complementando. O podríamos tener este don, el don de exhortar. Aquí el don de exhortar. Y todos siguen siendo útiles. ¿Y por qué no decir, si el don de brindar ayuda? Usted tiene el don de brindar ayuda. Y todo se complementa. Y ninguno de estos es más importante que otro. Y lo más importante en todo esto es que cuando nosotros venimos y lo hacemos, lo que estamos edificando es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros lo edificamos, lo que completamos es el cuerpo de Cristo. Lo que usted edifica es a Cristo. Así que si alguno de nosotros tuviese el don y no lo hace, ese espacio queda vacío. Por eso que usted tiene que aprender a usarlo, a ponerlo en práctica. Si es el don de fe en oración, dice en Hebreos 13:5, más bien dice, confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé
ni te abandonaré. Dice, confórmense, contentos, alégrense con los dones que tienen. Y si no sabe cuáles son los dones que tienen, nuevamente vengo y les digo, le animo, le exhorto, le ruego, que para que usted venga y glorifique a Dios y tenga propósito en su vida, aprenda cuáles son sus dones. Cuando tú usas los dones que Dios te ha dado, hay un pasaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Dios está esperando que ustedes y yo demos mucho fruto. Y cuando nosotros usamos esos dones que Dios nos ha dado, eso es un acto de adoración. Muchas veces nosotros pensamos que los actos de adoración solamente son cuando venimos aquí a la iglesia, cuando venimos y oramos, cuando venimos y estamos aquí y cantamos. Y eso es estupendo, eso es bueno. Cuando estás cumpliendo el propósito de Dios para el cual te ha formado, para el cual Dios te ha formado, cuando aplicas tus dones, Dios te dice y Dios se alegra, Dios se contenta porque Dios es glorificado cuando tus dones son puestos en práctica. Estupendo, dice Dios, yo te he puesto para eso te he creado, para eso nos creó Dios, para que los apliquemos para glorificar su nombre. Hay una película que se llama Carros de Fuego. Y en Carros de Fuego, el autor dice, en su momento, dice, cuando corro siento que a Dios le agrada. Dios le ha dado a algunas personas, a muchos de nosotros, a todos y cada uno de nuestros talentos, pero también nos ha dado dones. Y cuando nosotros venimos y los ponemos en práctica, a Dios le agrada. Y edificamos el cuerpo de Cristo. La Biblia dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Cuando esos dones tú los usas correctamente, Dios recibe la gloria. Y seguramente no podrás, tal vez en toda tu vida, hacer cosa mejor que usarlos para la gloria de Dios. En la palabra, en la Biblia, la palabra que se usa, la palabra regocijo y la palabra don vienen del mismo origen. El origen es la gracia. Cuando usas tus dones espirituales, haces que Dios esté alegre, que apliques esa gracia que Dios te ha dado. Cuando tú estás allí delante de Dios, es seguro que Dios te ve y sabe que estás siendo realizado y dice, yo me alegro, me glorifico en lo que hace esta persona, en estar usando sus dones. Pienso que la mayor satisfacción que tú puedes sentir en este mundo vendrá cuando tú puedas usar tus dones espirituales, esos dones que Dios te ha dado para el propósito que Dios te los dio. Yo no sé qué emoción podría ser tan difícil cuando tú vienes y tus dones no los pones en práctica para el Señor. Yo creo que si tú no has usado tus dones para Dios, con la palabra, voy a usar la palabra, a mí me da pesar, me da lástima de que tú no los hayas podido usar. Por eso yo te animo, porque estamos a tiempo para que los puedas usar, para que preguntes, para que hables, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer para Dios? Si no has sentido eso, yo creo que tenemos que pensar, tú te necesitas bastante de Dios. Si no has sentido la necesidad de servir a Dios, si no has sentido esa necesidad de expresarte, de salirte de esa silla, de no estar solo en esa silla, sino de decir qué cosas puedo hacer para Dios, qué cosas más puedo hacer. Si tú no, tal vez estás en un grupo de crecimiento, yo estoy contento con los hermanos que tienen sus grupos de crecimiento porque son voluntarios y están haciendo las cosas para Dios, en mujeres, en producción, en todas las áreas. Y si usted no lo está haciendo, yo le animo a que no se quede sentado, a que diga, ¿qué puedo hacer yo? A que venga y diga, Dios, yo quiero también glorificar tu nombre. Necesitas aprender a desarrollar tus dones espirituales. No hay mejor sentimiento que el ser usado por Dios. Reflexiona sobre esto y con esto termino. ¿Para qué crees que Dios te ha dotado de dones? ¿Para qué crees que Dios te ha dotado de esos dones? Para la gloria de Él y para tu satisfacción en tu vida. Mike Phelps,
encontró propósito cuando leyó un libro. Yo pienso que usted debe encontrar propósito cuando aplique los dones espirituales que Dios le ha dado para su provecho y para la gloria de Dios. ¿Cómo dice al final, cómo estás usando tus dones para adorar a Dios? Si los tiene dormidos, es un tiempo para que decirles, Él lo puede hacer. Y aquí en nuestra iglesia hemos estado presentando diferentes tipos de ministerios que funcionan. Está Mimi, hay gente que está cuidando carros, está alguien que le está cuidando a los niños, alguien que está doblando boletines. Hay muchas personas que están sirviendo. Yo le animo a usted a que su don espiritual lo ponga al servicio de la gloria de Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y oramos. Señor, tú eres bueno. Señor, tú eres grande, tú eres majestuoso, tú eres un Dios de amor. Señor, y aquí estamos nosotros, seres aparentemente insignificantes, pero que tú nos diste un propósito en nuestra vida, un propósito para venir y poner en práctica los dones que tú diseñaste para nosotros. Señor, enséñanos, ayúdanos a que podamos comprender cuáles son esos dones para ponerlos al beneficio de tu iglesia, de tu cuerpo, para tu gloria. Gracias, Señor, por habernos hechos únicos, para habernos hechos amados en Jesús. Gracias, Señor, porque pusiste cosas grandes para que hagamos cosas grandes. Gracias por tu muerte en la cruz, que nos dio propósito en nuestra vida. En el nombre de Jesús damos gracias y oramos.